Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña Mercedes Lema, licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, doctora en Jurisprudencia y abogada de la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Derechos Colectivos, máster en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, es diplomada en Derecho Constitucional y actualmente se desempeña como jueza de la Corte Provincial de la República del Ecuador. Mercedes, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por abrirme el espacio. Mercedes, ¿a qué se refiere la descolonización de la justicia en Latinoamérica? A romper un poco con las ideas tradicionales que tenemos respecto de la igualdad ante la ley, por ejemplo, la igualdad formal. Nosotros tenemos ese como un paradigma del derecho, o sea, todos somos iguales ante la ley. Y resulta que este paradigma no está siendo eficiente o no está cumpliendo su rol actualmente para lograr lo que realmente estamos aspirando como sociedad, la realización de la justicia. Cuando decimos todos somos iguales ante la ley, aunque entiendo que el propósito es bueno, es decir, que todos vamos a ser atendidos igualmente y escuchados igualmente, cuando anulamos las diferencias, entonces estamos complicando el asunto de la administración de justicia, porque tratamos como iguales a personas, ¿no?, que no son iguales. Tratamos y además tenemos la idea de que la sociedad está únicamente compuesta por personas. Y resulta que en un estado como el ecuatoriano o el chileno, no están solamente las personas. El sistema judicial tiene que atender a las personas y a los colectivos que también tienen derecho, como los pueblos indígenas, como entidades, ¿no es cierto?, como pueblos, a ser atendidos también. Entonces, tenemos ahí ideas que no nos permiten ir enfrentando una realidad de diversidad. Entonces, la descolonización de la justicia tiene que ver precisamente con ir rompiendo esos paradigmas que fueron generados en condiciones en que la sociedad se veía de otra forma. Ahora tenemos una realidad más compleja y hay que ir avanzando conforme esa visibilización, diría yo. Usted dice que no somos iguales todos ante la ley. ¿Cuál es la diferencia que hace entre un ciudadano común y una persona que pertenece a un pueblo indígena? ¿Existe una desigualdad? ¿Cuál es esa según su diagnóstico? Bueno, podríamos desde varias perspectivas identificar, ¿no?, cuáles son las diferencias. Normalmente sucede que los indígenas, las personas indígenas, son personas que están en los niveles de pobreza más altos. Ahí ya tenemos una diferencia de tipo económico, por ejemplo. Entonces, está establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que una de las barreras, por ejemplo, es la barrera económica. Ahí tenemos ya un problema, pero realmente el problema se agudiza cuando estas personas tienen formas de ver y de relacionarse con la vida y con el mundo de manera diferente, es decir, tienen una racionalidad distinta porque su cosmovisión, ¿no es cierto?, les da esa particularidad y resulta que van al sistema de justicia estatal como ciudadanos que también tienen derecho a recibir atención del Estado y acceder a los servicios, pero resulta que son tratados como iguales. Y ahí tenemos un problema, porque por ejemplo, hablando de términos materiales, el sistema estatal es un sistema que no todos lo conocemos, incluso los que estamos dentro digamos que las personas no indígenas no conocen bien cómo funciona el sistema, no tienen por qué conocerlo, sino se supone que los especialistas. Pero ¿qué pasa con una persona que viene con otra cultura? Mucho menos va a conocer cómo funciona el sistema y mucho menos va a conocer al detalle lo que dice la norma. Pero además ingresan en un sistema que no conocen, con regulaciones que no conocen, pero además no pueden interactuar porque se manejan en una lengua distinta, en un idioma distinto. Esa ya es una limitación. Si juzgamos, por ejemplo, en el ámbito penal a una persona que tiene como idioma originario propio, un idioma distinto al que se maneja el sistema, estamos impidiendo que interactúe adecuadamente,
que conozca lo que está pasando, que puede ejercer el derecho a la defensa, por ejemplo. Si tenemos un abogado que está patrocinando, digamos, de la defensa pública, que no conoce sobre este particular, igualmente no tiene la posibilidad de interactuar adecuadamente con su defendido. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos como es resoluciones a la final con personas que no pudieron acceder adecuadamente al sistema, porque no lo conocen, porque no les es familiar y porque no lograron interactuar y comunicarse. Ahora, eso en términos personales. ¿No es cierto? Yo creo que las barreras, además de los prejuicios, no sé, y el racismo, la discriminación que puede haber en el tratamiento de estas personas, porque muchas veces tenemos actitudes que ni siquiera son conscientes, son inconscientes. O sea, tratamos diferente a una persona que se ve como indígena y a otra persona que no se ve como tal. Entonces, todo esto va haciendo barreras, ¿no? Y estas barreras de tipo lingüístico, cultural, han sido también ya establecidas como barreras que efectivamente hay que superar a nivel de la Administración de Justicia del Estado. Usted hablaba de enfrentarse a una cosmovisión distinta, a un lenguaje distinto, un lenguaje jurídico muy complejo. ¿Cuáles son los principales problemas en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas? Bueno, hay que mirar que el derecho al acceso a la justicia tiene la arista individual y la arista como ejercicio colectivo. Cuando estamos hablando del ejercicio individual de ese derecho, de las personas indígenas como individuos, porque son diferentes los derechos de las personas indígenas a ejercer su ciudadanía de manera diferenciada y el derecho del pueblo indígena. Entonces, cuando hablamos de las personas indígenas, ya hemos ubicado que pueden ser las barreras económicas, porque normalmente la gente indígena está en los niveles de pobreza más están en desventaja económica. Podemos hablar también de lo que son las barreras lingüísticas y culturales. En el tema de mujeres podemos hablar también de una barrera de género. Entonces, estas barreras que pueden ser comunes para la sociedad se agravan para las personas de los pueblos indígenas como ejercicio individual, porque una mujer, ¿no es cierto?, adulta mayor, indígena y pobre, tiene 4 barreras que superar estructurales para acceder a la justicia de una persona de clase media, ¿no es cierto? No necesariamente mujer, puede ser hombre, que esté de mediana edad y que no sea indígena. Obviamente el acceso va a ser distinto, va a ser en otra calidad. Pero el acceso a la justicia desde los pueblos indígenas es distinto, porque a nivel de varios países se ha reconocido ya los sistemas propios de administración de justicia de los pueblos indígenas. Y estamos hablando no de un sistema distinto, un sistema oficial y un sistema indígena, sino de varios sistemas indígenas a partir de esta terminología que se ha adoptado como para unificar y poder partir en la discusión. Pero, por ejemplo, entiendo que aquí hay 9 pueblos indígenas, ¿no? Entonces, de esas naciones indígenas, cada uno elabora su propio sistema, porque el derecho es una producción cultural y si estamos hablando de que hay culturas diferenciadas, entonces también los sistemas indígenas de justicia son diferenciados y estamos hablando de una pluralidad de sistemas. Entonces el derecho al acceso a la justicia para los pueblos indígenas, para las personas indígenas en su individualidad es el que hemos señalado, pero para el pueblo indígena es precisamente mantener y fortalecer sus sistemas de administración de justicia, porque al hacerlo, por un lado, estamos permitiendo que el pueblo indígena subsista, permanezca. El sistema regulatorio para toda sociedad es fundamental. Entonces, eso es importantísimo para los pueblos indígenas. Permitimos que esta sociedad se desarrolle y se mantenga en su particularidad. Pero además garantizamos a sus comuneros, a los miembros de este pueblo indígena, que tengan un acceso a la justicia culturalmente pertinente, es decir, que sean sus autoridades las que les juzguen a partir de sus procedimientos y con las lógicas de orden o con las lógicas de su cultura, a partir de sus principios y valores y a partir del modelo de sociedad que ellos quieran tener o que hayan decidido tener. Entonces, el acceso a la justicia tiene estos como 2 ámbitos de ejercicio. ¿Cómo
en el trabajo que ha realizado usted, ¿cómo se soluciona esta problemática de una justicia tradicional y una justicia particular de las naciones indígenas? Usted decía que deberían existir tribunales específicos con sus propias leyes, pero ¿cómo se conviven estos dos sistemas? ¿Cómo pueden convivir? A ver, yo creo que la discusión sobre el pluralismo jurídico ha sido bastante amplia. En la realidad ecuatoriana, lo que ha ocurrido que desde el 98 ya está reconocido la potestad jurisdiccional de los pueblos indígenas respecto al ejercicio de la justicia. En la Constitución del 98 se ha establecido la misma potestad, pero además se ha establecido que las autoridades no estatales, sea administrativas o judiciales, tienen que respetar el ejercicio de esta jurisdicción. Compatibilizar es bastante fuerte porque son criterios diferentes. Por ejemplo, en la sociedad no indígena, el sistema de administración de justicia está imbuido de una cultura de litigio, es decir, hay una contienda judicial y alguien tiene que tener la razón y hay un ganador y un perdedor. En los sistemas de administración de justicia de los pueblos indígenas, el fin mismo es diferente. No necesariamente tiene que haber un ganador y un perdedor. La idea es que ambas partes involucradas en un conflicto salgan satisfechas de la resolución de su problema y su problema además no se analiza de manera puntual, es decir, usted robó y usted es sancionado por ese hecho. Se hace un análisis contextualizado de qué es lo que ocurrió para buscar una solución en la que participen todos. Entonces son visiones absolutamente diferentes porque en la una se busca básicamente el cumplimiento de la norma y el orden, y en la otra cultura se busca como la reinstalación de las relaciones entre los miembros de una comunidad o una sociedad, de tal manera que la comunidad siga funcionando y en condiciones de armonía. Entonces, estas visiones tan diferentes es difícil que se puedan compatibilizar a partir de, sino de principios. Entonces yo creo que por ahí es la apuesta, porque, por ejemplo, la realidad boliviana ha establecido el ejercicio de dos jurisdicciones, ¿no? Pero está sujeta al desarrollo de una ley de compatibilización. Pero al momento en que se elaboró la ley, ¿no es cierto?, se limitó un poco el ejercicio de la jurisdicción indígena. Y esto no tiene razón de ser, porque se está jerarquizando, es decir, hay un derecho superior, que es el estatal, al que tiene que someterse el derecho de los pueblos indígenas y se va mutilando. Entonces, si desarrollamos una ley, definitivamente creo que por la diversidad de sistemas y por la particularidad que pueden tener esta diversidad de sistemas, incluso entre ellos, es difícil que a través de una norma específica se pueda compatibilizar. Creo que hay que hacerlo a partir de la norma constitucional y establecer, creería yo, en la norma constitucional unos parámetros, ¿no es cierto?, o criterios que permitan establecer jurisdicción y competencia sin ir a los ámbitos materiales, es decir, de materia civil, penal, porque no existe esa clasificación o esa noción a nivel de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Entonces yo pensaría que una forma de viabilizar y que limitar esta subordinación sería establecer principios comunes, porque también yo creo que las culturas tienen también coincidencias, es decir, es tan valiosa la vida para los pueblos indígenas como para los pueblos no indígenas. Eso, por ejemplo, es un valor. Y así un poco creo que es un modelo exitoso el colombiano, ¿no? Porque a pesar de que también se establecía que tenía que haber una ley, ellos desarrollaron a nivel constitucional criterios. Entonces, pueden actuar libremente, pero el valor común es el derecho a la vida y ninguno de los dos sistemas puede atentar contra este valor común. Y yo creo que es como mejor pueden funcionar y se puede compatibilizar, porque son sistemas realmente que tienen orígenes diferentes, tienen principios y valores diferentes y de pronto, si comparten principios, la una puede tener una visión jerárquica de aquellos, o sea, es decir, primero el orden y luego la justicia, y el otro puede tener los mismos valores, justicia, orden, pero de manera horizontal, es decir, tienen que ser alcanzados todos en un igual momento, con igualdad de importancia. Entonces, son sistemas tan diversos que yo creo que a partir de una ley
va a ser difícil que una ley abarque todas las particularidades y al hacerlo pues pueden excluir algunos o mutilar algunos sistemas que pueden ser realmente muy aparentemente contrarios, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de la proclamación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas ocurrida en septiembre del 2007? ¿Fue un avance? Por supuesto, yo creería que es un avance y un avance muy importante. Por algo esa normativa fue discutida a nivel de las Naciones Unidas por tanto tiempo. Lamentablemente no ha tenido como desde los estados, ¿no es cierto?, el acogimiento que los pueblos indígenas hubieran querido. Es importante porque es parte ya del derecho común internacional y obviamente si bien no tiene la calidad que tienen los convenios, pues esta declaración es tan importante como la declaración de los derechos del hombre o los derechos que a partir de eso se desarrollaron todos los convenios que ya tienen vinculancia, ¿no? Que tienen la posibilidad de hacerlos efectivos, de exigirlos. Entonces es una declaración muy importante además porque se establece claramente, yo creería que un concepto, el concepto de la igualdad entre los pueblos. Todas las declaraciones de derechos humanos parten a partir de esa premisa y de esa precisión. Todos los pueblos son iguales. Sin embargo, se había hecho como asimilado ese término pueblo a lo que es el Estado. En el derecho, por ejemplo, en la Declaración de los Pueblos Indígenas hace ya una aclaración al respecto. Es decir, los pueblos son los pueblos, no es el Estado. Y ahí, obviamente, los pueblos indígenas, a partir de esa precisión, pues vuelven, ¿no es cierto? Tienen además un instrumento internacional de derechos humanos que les favorece en la idea de que precisamente esta calidad de pueblos había sido negada, pues. ¿En qué consiste y cómo se avanza en un pluralismo jurídico? Bueno, el pluralismo jurídico en términos sencillos es la convivencia en un mismo espacio territorial de varios sistemas de derecho. Eso es, yo creo que eso es una realidad que ahora se está discutiendo, o sea, pero es una realidad de hecho que ha existido. Siempre los pueblos indígenas han tenido sus métodos de solución de conflictos. Tanto es así que la Administración de Justicia Estatal ha tenido deficiencia, ¿no es cierto?, en tener presencia en todos los sectores. Entonces, donde no había Administración de Justicia Estatal, no había un juzgado cerca, no había un tribunal cerca, las comunidades indígenas tenían, ¿no es cierto?, sus mecanismos de solución de conflictos. Entonces, de hecho, siempre ha existido el pluralismo jurídico. Ahora es que a partir del reconocimiento del derecho a la libre determinación, el derecho que tienen los pueblos indígenas a mantener sus formas organizativas, sus costumbres, tradiciones, dentro de eso, sus instituciones, dentro de eso entra lo que es sus instituciones, formas de autoridad de administración de justicia. Entonces, cuando ya se constitucionaliza ese derecho, entonces aparece la discusión, pero no la discusión solamente proviene de los pueblos indígenas, es más bien una discusión generada a partir del sistema ordinario de justicia, porque dice, antes se percibía como el Estado el único que tenía la potestad, era una potestad exclusiva del Estado, la administración de justicia y la generación normativa, pero resulta que los pueblos, ellos generan sus propias normas y administran también justicia y solucionan sus conflictos y problemas. Entonces, ahora la discusión está precisamente en cómo ya en derecho se logra articular estos sistemas sin que el uno se subordine al otro o sin que haya enfrentamiento. Yo pienso que el asunto de la coordinación y cooperación es fundamental, porque tanto un sistema como el otro tiene aspectos positivos. Creería yo que tienen elementos que pueden ir mejorando
al sistema estatal, el sistema indígena, por ejemplo. Ahorita están en proceso, entiendo que aquí también tienen todavía la parte civil que es no oral, pero como la modernización de los sistemas de administración de justicia se ha implementado la oralidad, pero resulta que los sistemas de los pueblos indígenas se han manejado siempre con la oralidad. Y entonces una de las beneficios o de los aspectos positivos que tienen los sistemas de derecho propio de los pueblos indígenas es que son procesos muy rápidos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ese es un aporte súper importante porque hay un ejercicio, una experiencia previa de oralidad muy grande que ahora lo está asumiendo el sistema estatal. Entonces yo pienso que es muy importante que haya esa cooperación, esa posibilidad de cooperación, esa posibilidad de coordinación, de tal forma que los dos sistemas se vayan fortaleciendo, porque no podemos caer en la ilusión de que un sistema es perfecto y el otro también lo es. O sea, yo creo que ambos sistemas son perfectibles y que sin convertirse en un híbrido o perder su particularidad, pues obviamente pueden aportar para que realmente se pueda administrar justicia en los distintos ámbitos territoriales, pero además esa administración de justicia sea pertinente culturalmente. Mercedes, usted en su visita en Chile también va a ir al sur del país, va a conocer la realidad del pueblo mapuche en particular, que tiene un problema territorial, pero también el problema indígena, como usted decía anteriormente, tiene que ver con los recursos naturales, con problemas medioambientales. ¿Cuál diría usted que es la mayor problemática y qué le gustaría aprender o llevarse de la realidad chilena? Bueno, yo creo que ya es un aporte el conocer una realidad diferente, porque uno precisamente a partir de esa realidad, de la diferencia, puede autoexaminarse. Entonces, mirando cuáles son los diferentes procesos y cuáles son aspectos similares o distintos. Entonces, para mí ya es ganancia el conocer la realidad, porque creo que además cada pueblo indígena tiene un proceso distinto. También la realidad ecuatoriana, pues obviamente no será similar a la realidad chilena exactamente, ¿no? Acá, por ejemplo, hubo una dictadura muy fuerte y todo lo demás, que en Ecuador, si bien también hubieron procesos dictatoriales, como que no fueron tan fuertes como los que fueron acá. Entonces, y esto afecta de manera distinta también a los pueblos indígenas. Entonces, son realidades que creo que es importante conocer porque te dan una panorámica más amplia. Ahora, pero también hay coincidencias, porque resulta que en el Ecuador también estamos en la misma lucha. Es decir, coincidencialmente, como la cultura de los pueblos indígenas no es un poco distinta de la idea del desarrollismo capitalista, que es como el patrimonio de las culturas no indígenas, es donde mejor se han conservado los recursos. Y ahorita el Estado, como tal, ¿no es cierto?, requiere de esos recursos para sobrevivir. Y entonces ahí estamos en el dilema de cómo las necesidades de la gran mayoría pueden ser parados o limitados por los intereses de la supuesta minoría, que serían los pueblos indígenas. Pero ahí tenemos un análisis meramente aritmético y eso es un problema, porque ya no es, yo creo que ya la idea de la democracia a partir de las mayorías es un tema superado. O sea, lo que nosotros hemos construido en los últimos años es la democracia a partir de la participación de todos, y no desde el criterio de mayoría o minoría. Tanto así que hemos hablado de la alternabilidad, de que debe haber representación de género, de que debe haber representación generacional y de que todas estas particularidades deben ser escuchadas, tomadas en cuenta para construir un proyecto común. Sin embargo, a nivel de lo que es recursos naturales y manejo de estos recursos o decisión sobre estos recursos, resulta que parece que todavía se sobrepone lo que se llama, entre comillas, el interés nacional sobre la realidad y necesidades de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos un problema, porque los pueblos indígenas son parte del Estado y el Estado, sean 10, o sean 100, o sean 1000, o sean el 1% de la población, tiene la obligación de respetar y representar a todas las poblaciones. Y si para estos pueblos indígenas su territorialidad, como ya lo ha dicho a nivel interamericano, inclusive la Corte, ¿no?, la relación que existe con sus territorios de los pueblos indígenas es
totalmente diferente a la relación que existe de las otras culturas con respecto a sus territorios, porque los territorios para los pueblos indígenas tienen una relación, es como parte de uno mismo, es lo que le da la identidad, tiene relación con su espiritualidad, son entidades vivas además con las que se interrelaciona y son interdependientes. Entonces, de estos territorios dependen no solamente su vida física, material, sino su vida espiritual, su proyección como cultura. Entonces, yo creo que todos estos valores es importante analizarlos y creo que hay que incorporar, ¿no es cierto?, estas necesidades a lo que se llama el interés nacional. Porque el interés nacional no solamente puede estar representado en la necesidad de un sector de la población. El Estado lo hacemos todos y esa es la discusión. Es decir, cómo, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas participan en la toma de decisiones y cómo se visibiliza también su necesidad. Porque el derecho a vivir, de subsistir, de existir de un pueblo indígena es el mismo derecho que tiene una persona a vivir. Es igualmente válido. Es decir, a una persona, ¿por qué se sanciona a una persona por qué se sanciona el hecho de atentar contra la vida de una persona? ¿Cierto? De distintas formas. Y no se sanciona o no se prevé o no se trata de atender la necesidad de vida de una comunidad, de un pueblo. Son derechos exactamente iguales, son iguales de válidos. El derecho que tiene una persona a vivir, a desarrollarse libremente, al derecho que tiene un pueblo como tal, como entidad histórica, social, cultural, de existir, de proyectarse en la vida y de vivir libremente y poder satisfacer y desarrollar su espiritualidad, por ejemplo. Es lo mismo, la libertad de una persona, la libertad religiosa de una persona está concomitantemente la expresión colectiva de ese derecho que es que, por ejemplo, los pueblos indígenas dentro de su territorio puedan vivir esa espiritualidad. O sea, ahí tenemos el rompimiento de los paradigmas del derecho, por ejemplo, porque el derecho está concebido para las personas, el individuo es el sujeto del derecho. Y resulta que ahora ya no es solo el individuo, resulta que son los pueblos también sujetos de derechos y la naturaleza, en el caso ecuatoriano, también es otro sujeto de derecho. Entonces, que nos obliga a pensar diferente, a aplicar la norma diferente, a repensar todo aquello que parecía que estaba dado. Mercedes Lema, muchas gracias por participar en esta entrevista judicial y hablarnos sobre la descolonización de la justicia en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes.